Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este tiempo de una palabra edificada, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar entrando en la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor, donde vamos a estar meditando la bendita y preciosa palabra de nuestro Elohim. Hemos venido meditando en una palabra que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Mashiach, recordando que el Señor Jesús nos dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, al igual que como el Señor nos dice también allí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la idea también que nosotros tenemos de estar meditando en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Aquí se nos está cayendo un momento nuestro equipo, bendito sea el Señor, amén, gloria a Dios. Ahora sí, y entonces, como también dice nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Hamashiach, allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, amigos y amigas, vamos a estar entrando en toda la meditación de la palabra del Señor en esta noche. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Recuerda, estamos meditando en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a estar leyendo hoy en el versículo 45 en adelante. Vamos a ir meditando y vamos a hablar acerca del Beis Hamikdash o del templo. Bendito el nombre del Señor. Los primeros que vamos a leer entonces son los versículos 45 y 46, que dice de la siguiente manera: entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el primer punto que quiero tocar hoy, punto A, es Beití, Beit, Tefilá, y Carey, más vosotros la habéis hecho Meharat Parisim. Amén. Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Bendito el nombre del Señor. Amén. Mi casa, casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el Señor, estamos hablando acerca de la entrada de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Hamashiach. Ya está llegando, está entrando. Es la última semana ya en que Él va a estar en los días de su carne aquí, una semana o 4 días antes de la fiesta de Pesa, que iba a comenzar en breve en la ciudad de Jerusalén. El Señor vino subiendo desde Jericó, y Él vino anunciando desde mucho tiempo atrás lo que habría de acontecer con Él cuando Él llegara a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué iba a pasar? Ya Él había estado en diferentes ocasiones en la fiesta de Pesa. Es una fiesta que normalmente todo el pueblo de Israel iba a celebrar, y nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Mashiach, también celebraba la fiesta de Pesa que nos recuerda el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai Yahshua Hamashiach. Él llegó el primer día de la semana, 4 días antes de Pesa. Él entró a Jerusalén, y cuando él iba entrando, recuerda que él entró en una yard. Él vino montado allí en ese pollino de asna, bendito sea el nombre del Señor, allí en ese animalito que es un ayir. Y allí llega el Señor y entra, y él va entrando, recuerda, él va entrando a Jerusalén. Entonces allí, cuando todos sus discípulos le decían, Baruch haba, Hamelech, Bishen, Adonai, Shalom, Bishom, Ayin y Kabot en las alturas. Cuando lo vienen alabando, lo vienen glorificando, lo vienen saltando, lo vienen poniendo en el lugar que a él le corresponde, porque él es Rey y Señor de señores. Entró conforme a lo que estaba escrito de él en la profecía del profeta Zacarías. Ahora él llega. Él entra allí a Jerusalén, y lo primero que él hace es que en el templo
Bendito el nombre del Señor, a pesar de que también encontramos en el Evangelio de Marcos que eso lo hizo al día siguiente, pero vamos viendo de acuerdo a cómo lo está relatando Lucas. Él llega al templo y encuentra en el templo que habían unas personas vendiendo allí, vendían y compraban en él. Habían hecho de el templo un mercado, era la casa del Señor, era la casa de Elohim, era la casa de oración, era donde el pueblo de Israel tenía que ir a buscar la presencia de Dios, y no solamente el pueblo de Israel, había muchas personas que también iban a Jerusalén a orar en el templo, eran personas que eran temerosos de Dios, eran, ¿cómo podríamos decirle? Lo que nosotros llamaríamos personas que les gustaba, eran temerosos, pero no eran descendientes de Israel. Lógicamente no entraban al templo, en el templo no entraba sino solamente los Kohanim, los sacerdotes entraban al templo, eran los únicos que podían entrar, el resto de las personas tenían que estar en el atrio. Pero llegan al atrio y allí en ese lugar donde el Señor llega, parecía una plaza de mercado, se vendía, se compraba, se hacía cambio de moneda y todas estas cosas, y el Señor se enoja. ¿Por qué razón el Señor se enoja? Porque habían hecho de la casa de Elohim, del Beis Hamikdash, una cueva de ladrones, una casa de mercado, cosa que podríamos decir es muy parecido a lo que hoy por hoy estamos nosotros viviendo en la actualidad. Normalmente los lugares de reunión, los lugares de culto, los lugares que deberían ser casa de oración, lugares de adoración, se habían convertido en un principio casi como un bazar. Tú vas, ibas, entrabas, y después de que tenías ese tiempo de alabar al Señor, de glorificar su nombre, aprender su palabra, salías y encontrabas afuera de ese lugar, aún mismo adentro de esa casa, un negocio que se hacía que se hace con diferentes cosas, algunos con alimentos, otros con libros, cosas por el estilo, y con una posible justa causa, aparentemente no una justa causa, algunos pro templo, otros para una cosa u otra, pero se convertía, ya no era un lugar de coinonía, ya no era un lugar, ya no se convirtió en un lugar de unidad entre los hermanos, sino que después que la gente salía de su culto, de su tiempo de oración, entonces entraban a un mercado. Eso era algo super, más o menos lo que estaba sucediendo en Israel, en el Beis Hamikdash, en el templo. La gente iba a adorar al Señor, iban a hacer sus sacrificios, iban a llevar sus ofrendas voluntarias, y entonces cuando llegaban allí encontraban que si iban a ofrecer un cordero, los cambistas lo miraban y posiblemente decían, no, este no sirve, este tiene defecto, tienes que comprar uno que esté sin defecto. Y entonces había un negocio allí en la casa del Señor, era un negocio, la gente cambiaba su dinero, quizás la moneda romana por la moneda del templo, y para poder llevar sus ofrendas, y esto se convirtió en un negocio lucrativo. Quizás, no sé, yo pienso quizás para los Kohanim, para los sacerdotes, para los escribas, los fariseos, los que negociaban con la religión en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yeshua HaMashiach. Lo mismo que está sucediendo hoy, esto ha sucedido en un tiempo, en un principio empezó a negociarse con comida, con libros, con CDs, esto, lo aquello, lo otro, y todo, como veníamos diciendo, quizás con un propósito aparentemente noble, un propósito aparentemente evangelístico y cosas por el estilo, pero realmente se convirtió en un propósito mercantilista, algo que se convirtió en un negocio de las iglesias. Así que hoy por hoy muchas iglesias, muchas congregaciones, inclusive queilas mesiánicas, iglesias cristianas, tienen este negocio después de que la gente sale de su servicio de oración, del culto al Señor. Tiene este negocio donde la gente, donde
se venden alimentos o cosas por el estilo y no hay economía. O sea, si tú no tienes para comer, no comes, no compras, no, nadie te va a ofrecer a ti algo. Entonces se convierte ya más en un negocio que en un tiempo de economía y eso es algo que el Señor no aprueba. Ahora, esto es algo que normalmente lo hemos visto, pero también hay negocios más lucrativos, hay negocios mucho más lucrativos que se han hecho con las iglesias, con las congregaciones, que es el negocio de la siembra, el negocio de la siembra, el negocio del pacto, el negocio de las ¿cómo se llama? A veces se me van las palabras, el de las promesas y cosas por el estilo. Es un negocio de que de siembra, pacta o haz promesas. Y entonces la gente llega a estas congregaciones donde todo es negocio y hicieron desde el evangelio de la palabra de Dios una cueva de ladrones. Y esto es algo que el Señor aquí lo vemos en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor entró y echó fuera a todos, dice que los que vendían y compraban en él. Recuerda, no estaba dentro propiamente, no estaba propiamente en el templo, no estaban propiamente en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Recuerda que al lugar santo solamente entraban los coanim, los sacerdotes, y en el lugar santísimo entraba solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces encontramos que allí en la parte de afuera estaba el negocio. Esto es lo que vemos nosotros normalmente cuando tú vas a una congregación, vuelvo otra vez al punto, en las congregaciones que normalmente se hace negocio de comida y de libros y de cosas por el estilo, normalmente no se hace el negocio dentro del lugar de oración. Ahora, estas grandes iglesias que hemos venido hablando de los llamados apóstoles y profetas y cosas por el estilo, ellos empezaron a hacer ya el negocio de ellos se volvió más lucrativo y fue un negocio aparentemente espiritual y se hacía dentro o se hace, si se siguen congregando no lo creo, pero mientras que se congregaban se hacía dentro del lugar donde supuestamente estaban adorando al Señor. Entonces había unos que compraban, hay unos que compran, aquí en este caso los llamados apóstoles o los llamados profetas, ellos compran o ellos venden, perdón, ellos venden, los llamados apóstoles y los llamados profetas, ellos están ofreciendo la mercancía. Ofrecen, por ejemplo, si tú siembras, entonces Dios te va a dar a ti el 100% de lo que tú sembraste. O sea, ellos te venden la oferta de ellos es siembra y Dios te va a multiplicar. Luego la otra oferta es haz promesas para que Dios también te bendiga y la otra es también este negocio entonces decimos de la siembra, de las promesas y la otra que ya se me fue ahorita pero es el negocio que ellos tienen en estas llamadas congregaciones, donde se busca primeramente al mejor postor, al que más dé, y luego así seguidamente van tomando ya las cantidades menores, ¿no? Primero hay que ir al mayor pastor, al que más da, al que más quiere dar, al que más puede dar, y esto es algo que al Señor le enoja. El Señor se enoja. ¿Por qué razón? Porque están haciendo de la que nosotros llamamos casa de oración una cueva de ladrones. Por eso el Señor se enojó, echó de fuera, entonces ya sabemos los que venden, que son en este caso los que son, por así llamarlo, los propietarios de la congregación, los que tienen el control de la congregación y los que compran, que son los que vienen a ofrecer por lo que les están dando, vienen a pagar por lo que le están ofreciendo. Entonces el Señor aquí encuentra, él dice, escrito está, mi casa es casa de oración, beití, beit, tefilá, yikarei.
Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, me hará parecir. Esto es lo que hicieron ellos. Aquí entonces el Señor se enoja, los echa afuera y entonces muestra su autoridad. Muestra su autoridad. Nosotros debemos mostrar también la autoridad de Dios. Nosotros debemos hablar con la autoridad de Dios, poder nosotros desenmascarar, así como el Señor hizo con estos comerciantes y estos negociantes del Evangelio. Debemos hacer nosotros. A veces nos dice el hermano, no, porque no se puede hablar mal del siervo de Dios. No, mi amado hermano, mi amada hermana, un siervo, un verdadero siervo de Dios no medra la palabra. Un verdadero siervo de Dios no vende la palabra ni la falsifica. Un verdadero siervo de Dios da la palabra gratuitamente conforme el Señor lo ordena. Así como dice el apóstol Pablo, si predico el evangelio, las besuras de Jehová, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no predico el evangelio, la mesura jajeula del Malkut Hachem. Hay de mí si no predico el evangelio, que pues, que si lo predico de buena voluntad, mi recompensa tendré. ¿De quién? ¿De los hombres? No, directamente de los que. Más si de lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido dada. Y por lo tanto dice ¿cuál es pues mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál es la recompensa que le está diciendo que tendrá? Que predicando presente gratuitamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Gratuitamente. Yo no puedo vender el evangelio, no podemos negociar. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que están negociando con el mensaje del evangelio, tenemos que desenmascararlos. Y si tenemos que dar nombres propios, tenemos que dar nombres propios. Eso es algo que el Señor nos llama, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de estos falsos apóstoles, de estos falsos profetas, de estas falsas congregaciones de la prosperidad, de estas falsas congregaciones que negocian con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros nos callamos porque a nosotros no nos toca, a nosotros no nos importa, no tiene por qué importarnos, porque nosotros no estamos allá con ellos. Y los que se van allá, pues allá ellos. No, no. Nosotros tenemos que denunciar. ¿Por qué razón denunciamos? Para que de esa manera no se pisotee, no se pisotee el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua Mashiach. Por esa razón, el Señor, para que no se pisoteara el nombre de Yahweh, para que no se pisoteara la honra de Elohim, Él mostró su autoridad tomando, dice en el Evangelio de Juan, tomando un azote de látigos o un látigo de azotes, no golpeó a nadie. Él lo utilizó como para mostrar autoridad y sacó de la casa a los comerciantes de la fe. El Señor no permite, el Señor le indigna que nosotros comerciemos con la fe. Una cosa es, cuando dice negociar, entre tanto que yo vengo, es llevar el mensaje del evangelio, ganar almas, para que cuando Él venga, entonces nos pueda decir bien, buen siervo y fiel. Pero no, otra cosa es vender el mensaje del evangelio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el primer punto que aquí encuentro yo en esta del Beis Hamikdash es Beiti, Beit, Tefilá, Yikarei. Mas vosotros lo habéis hecho, me hará paritsim. En mi casa, casa de oración, será llamada, vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. El Señor, que tengamos cuidado, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga. Tengamos cuidado de hacer de la casa del Señor una casa de negocio, una casa de mercado. ¿Amén? El segundo punto que quiero hablar del Beis Hamikdash es Shurin Yom Yom. Shurin Yom Yom enseñaba cada día.
El punto B, Shurin John enseñaba cada día, dice el versículo 47 a ver, el 47 y 48 de la siguiente manera. Con eso vamos a terminar el capítulo 19 de Lucas, Shurin John, que aquí, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, que dice de la siguiente manera, y enseñaba cada día en el Beis Hamikdash, en el templo. Pero los principales sacerdotes, los Kohanim, los principales, los escribas, estos los Balí Torah, y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Procuraban qué? Matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Dice que él enseñaba como cada día, Yom, Shurim. Ahora, ¿qué día? Cada día. Aquí nos está hablando de cada día, desde el momento en que entró a Jerusalén, allí en el templo, entró, él llegó y enseñó estos 4 días que estuvo en Jerusalén, cada día de los que estuvo allí en Jerusalén, enseñó acerca de la palabra de Dios, de la Devar de Hashem, enseñó acerca del mensaje del evangelio del reino de Dios o las mesuras Jajeulá del Malchut Hashem. Él vino y enseñaba cada día de estos días, estuvo enseñando, dice, pero y los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ahora, procuraban matarle, pero no hallaban nada que pudieran hacerle. ¿Qué pasó? Ellos querían matarle, pero no podían. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba suspenso oyéndole. El pueblo estaba alrededor de Hamashia, el pueblo estaba recibiendo el mensaje de la palabra, el pueblo estaba nutriéndose de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor nos dice claramente, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Era importante, ellos estaban recibiendo, ellos estaban suspensos, ellos estaban escuchando el mensaje, y aunque los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo querían matarlo, no podían. Dice, no hallaba nada que pudieran hacerle, no podía porque estaba rodeado por el pueblo. Ahora, ellos empiezan a partir de ese momento, yo no sé si cómo lo dice Lucas, pero a partir de ese momento ellos empiezan a tramar la muerte de Hamashia, empiezan allí ya a buscar cómo lo vamos a hacer caer, cómo lo vamos a tentar, cómo lo vamos a hacer para que poderlo llevar ante el gobernador de allí, de Galilea, creo que es el gobernador, que era Poncio Pilato. ¿Cómo lo llaman ante el gobernador? Para que sea el gobernador quien dicte sentencia y los romanos lo ejecuten. Aquí ellos, eso es lo que estaban viendo, pero nosotros tenemos que entender que el Señor enseñaba cada día, el Señor durante sus 3 años y medio que tuvo de ministerio, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, durante sus 3 años y medio que el Señor tuvo de ministerio sobre la faz de la tierra, él enseñaba cada día, Churin John, él enseñaba cada día. Él nunca dejó de predicar el mensaje de la palabra. Él nunca dejó de enseñar. Él no le importaba si la gente se cansaba de escuchar el mensaje. A él lo que le interesaba era que la gente conociera el mensaje del evangelio del reino de Dios, que supieran que había esperanza para ellos, que había esperanza de vida, que él había venido a traerles vida y vida en abundancia, que él había venido a traerles vida eterna, que él había venido a redimir a la humanidad,
redimir a la humanidad y hacer de los dos pueblos un solo pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo de la promesa, el pueblo que había recibido la Torá, que había sido depositario de la palabra del Señor, redimirlo con el pueblo que ignoraba el mensaje del evangelio de Dios. Él vino fue a eso, y ese fue su ministerio. A él no le importaba. Mucha gente dice la palabra del Señor que cuando él predicaba, muchos se fueron, muchos se apartaron, muchos decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora el Señor se iba moviendo por las ciudades de Israel, él iba moviéndose, fue del norte a sur, de oriente a occidente, él fue llevando el mensaje, el evangelio, fue llevando el mensaje de salvación, fue trayendo sanidad para las naciones, él vino haciendo la obra a la cual el Padre lo había enviado, y él no dejó de hacerlo, y lo seguían multitudes. Pero aunque las multitudes lo seguían, muchos se echaron para atrás. Muchos de las multitudes, alguien dice que muchos de las multitudes que vieron los milagros de Hamashia, que vieron cómo el Señor había echado fuera demonios, que vieron cómo el Señor había levantado muertos, que vieron cómo el Señor había alimentado a miles, muchos de ellos fueron los que cuando Pilato preguntó: ¿qué queréis que yo haga con el hombre?, eran los primeros en gritar: crucifícale. Ahora, no voy a entrar todavía a ese tema porque no hemos llegado, pero quiero decirte una cosa. El Señor, mi amado hermano, el Señor enseñaba cada día. Aquí dice que cada día en el templo, dice enseñaba cada día en el templo, allí en el Beit Hamikdash, él enseñaba la palabra de Dios. Shurim Yom Yom. Él no dejó de predicar. Él predicaba en el templo, él predicaba en las sinagogas, él predicaba en los pueblos, él predicaba en las calles, él predicaba en los montes, él predicaba en los valles. Él no cesó de predicar, ni se puso a preguntarse a sí mismo: ¿por qué predico tanto? ¿Por qué hablo tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué llevo tanto el mensaje del evangelio de Dios? La gente se va a cansar, la gente no va a querer escuchar más porque ya están saturados. Miren, mi amado hermano, mi amada hermana, no nos preocupemos si se saturan o no se saturan. Gloria a Dios si se saturan. Gloria a Dios si no se saturan. Gloria a Dios cuando nosotros predicamos el evangelio. No importa lo que nos digan de nosotros, que nos vengan y nos digan que somos unos fanáticos. Fanático es aquel que sigue algo sin saber por qué lo hace. Nosotros no somos fanáticos, nosotros somos fieles. El Señor dice en su palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué predicamos el evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Al judío y primeramente al griego, al judío y también al griego. Para todos, para judíos y gentiles. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es vida eterna. El evangelio es decirle a la gente: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. En Rebé Melega, Donai Yeshua Mashiach, entreguen su vida y él hará de ustedes una nueva criatura. Esa es nuestra obligación. Es nuestro deber. No preocuparnos si se saturan o no se saturan. Imagínate nosotros predicando y que porque no nos siguen multitudes, gloria a Dios, entonces no vamos a predicar. Nosotros no necesitamos que nos siga nadie. No necesitamos que nos sigan. No estamos buscando seguidores. Nosotros estamos predicando el evangelio. Y a quien tienen que seguir al Señor Jesucristo. Si nos quieren acompañar en las redes, que nos acompañen. Si no nos quieren acompañar en las redes, que no nos acompañen. Pero allí, donde quiera que nosotros estemos, debemos dejar constancia de quiénes somos y a quién servimos. Ese es el testimonio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Cómo está tu vida? Quizás aquí los que estamos en este momento frente a esta pantalla compartiendo este mensaje, ya le entregamos nuestra vida al Señor. Ya se la entregamos. Trabajemos para el Maestro. Trabajemos para la obra. Trabajemos por Él, por amor a Él y por amor a los hombres. No nos cansemos, no desmayemos, que a su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos.
Irán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán cantando, trayendo al hombro sus gavillas. Prediquemos la palabra. Pero quizás tú seas una persona que en este momento estás escuchando el mensaje de la palabra por primera vez y te preguntas, ¿qué tengo que ver yo con esto? Mucho. El Señor te ama. El Señor quiere que cambies tu vida. El Señor quiere darte vida eterna. El Señor no quiere que tú perezcas. El Señor no quiere que tú vayas a pasar a una eternidad sin Él, a un lugar de tormento. El Señor quiere estar con que tú tengas vida y vida en abundancia y vida eterna. Si aún no has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día de salvación. Esta es la hora, el tiempo aceptable, el día de salvación. Es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor. ¿Por qué razón? Porque quizás mañana no tengas tiempo. Quizás mañana no venga para ti. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Quizás tú digas, yo no creo en Dios. Tienes dos opciones. Creer en el Señor, recibirlo y tener esperanza de vida eterna. O rechazarlo. Decir que no crees. Pero cuando vayas a la eternidad, cuando vayas a la presencia del Señor, no tendrás excusa para decir, Señor, yo no creí en ti y yo quiero que me perdones. No, el tiempo es ahora. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que lo hagas en este momento. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe, como la que te voy a proponer en este momento. Solamente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti, y Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones antes de terminar este tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hachén. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus triunfos, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escucharte y darte una respuesta a tu oración. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Baruch Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Llevarejeja Donai Bitmereja, ya era Donai Paná Beleja Bijuneja, Chisa Donai Paná Beleja Beyashen, Leja Shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa de una palabra viva y eficaz, la de Baruch Hachén. Gracias por acompañarnos. Shalom Brajá y hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.